Las 9 de la noche. Es la hora de la información comunitaria y del enlace con nuestro México y su acontecer diario. Inicia el programa Nuestra Gente con Beatriz Riccardi y Paco Mendoza. Puedes llamarnos al 1866-526-9026 o escucharnos por internet en www.wradio690.com. Agradecemos su sintonía. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Pues hoy se cumple el primer aniversario de la creación del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad en México. Y en este momento ya tenemos en la línea a Emilio Álvarez y Casa, uno de los fundadores, uno de los dirigentes de este importante histórico movimiento. Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Paco, buenas noches, mucho gusto saludarte, Beatriz, y por su conducto a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en el área de California. Ahora tengo la suerte de escucharlos acá desde Tijuana, así que igual y hasta acá los vamos a escuchar. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, casi nos estamos respirando en la nuca, mi querido Emilio, por la vecindad tan corta que tenemos en este momento contigo. ¿Cómo te trata Tijuana? ¿Cómo te trata Tijuana? Mira, muy bien. Vine aquí a una reunión con la Universidad Iberoamericana, en una cátedra que se llama Cátedra Francisco Quino, Eugenio Francisco Quino, y vine justamente a hablar del tema de democracia, derechos humanos y ciudadanía, y los temas de la paz, y a reunirme con un grupo de víctimas y a empezar a hacer los preparativos, Paco, porque sí se va a hacer la caravana por la paz en Estados Unidos. Estaremos viajando por ahí a partir del 12 de agosto, llegamos aquí a Tijuana, cruzamos caminando para llegar a San Diego y luego a partir de ahí nos vamos en camión para llegar a Los Ángeles. Estaremos el 12 de agosto en Los Ángeles y a partir de ahí un recorrido de casi un mes. Viajaremos en distintas ciudades de Estados Unidos para llegar a Brownsville, pasaremos por Las Cruces, por Santa Fe, por Dallas, por Houston y luego nos vamos a ir a San Luis, Missouri, luego a Chicago, luego a Cleveland, luego a Nueva York, Washington. Queremos llegar el 10 de septiembre a Washington para hacer ahí una concentración. De manera que pues estamos en estos preparativos. Javier Sicilia va a estar a partir del 1 de abril en San Francisco, también para tratar de estar como un mes y medio para empezar a articular con grupos de derechos humanos, de Iglesias por la Paz, grupos latinos, en fin. Vamos a tratar de articular lo más que podamos esta iniciativa, Paco. Oye, qué bueno. Mira, antes de continuar, quiero hacerte saber que se encuentra con nosotros nuestra coordinadora Beatriz Riccardi. Se encuentra Raquel Sinat de la Fundación de Tecnologías Emergentes de California y nuestro compañero colaborador César Michel. Todos te mandan un saludo. César, un fuerte abrazo a todos. Oye, bueno, pues a ver, hoy se cumple un año de que fue creada este movimiento. ¿Qué se ha conseguido en un año? ¿Cuál es el grado de concientización que hay a nivel de pueblo y a nivel de gobierno en este año con los mensajes que ustedes han estado enviando? Pues en un hecho trágico se generó un movimiento sin precedentes de víctimas por la paz en México. Hoy hace un año fue encontrado sin vida Juan Francisco Sicilia, hijo de Javier Sicilia, y otras 6 personas. Y ese hecho trágico se convirtió en un clamor que reflejó el poeta con el estamos hasta la madre. Hoy presentó una nueva carta que se llama Seguimos estando hasta la madre. Y tiene que ver con eso, y déjame decírtelo en claroscuros, Paco, Beatriz, Raquel, César. En esta idea en las luces, hemos avanzado en el cambio de entendimiento que este país tiene una guerra y que hay ya cerca de 60,000 muertos, que hay una deuda con las víctimas, que el gobierno federal y los gobiernos estatales no pueden eludir, por mucho que quieran llamarle daños colaterales o quieran voltear la vista a otro lado. Hoy se ha logrado tomar una conciencia de que se tiene una deuda grande y también hemos logrado algunos cambios en materia de leyes. Se empezó a construir y a aprobar la educación bachillerato, el medio superior como obligatoria, con el presupuesto más grande en la historia. Se aprobó la ley 5 de junio de las guarderías para cuidar a la infancia.
Desde hace 30 años se estaba pidiendo un registro de personas desaparecidas y por fin ya se aprobó esa ley. Estamos discutiendo ahorita una ley de víctimas. Cambiamos la discusión sobre la ley de seguridad nacional y estamos también revisando algunos mecanismos que si bien son débiles, pues fueron una primera respuesta como Províctima, una institución que busca atender a la deuda que se tiene con la gente. En las sombras, Paco, debo decirte que el tema que más preocupa es que la justicia sigue siendo una grande decepción. El caso de Javier Sicilia, que le dieron mucha importancia, todavía no tiene culpables. Hay detenidos, pero no hay culpables. Muchas víctimas en México siguen padeciendo no solo el problema de la delincuencia, sino la omisión o la complicidad de la autoridad. Hay casos muy graves donde inclusive la gente ha tenido que dejar su casa y la delincuencia se ha apoderado de su propiedad. Hay casos de desaparecidos en México, no solo mexicanos, sino migrantes, y la autoridad no responde. Hay casos muy dolorosos donde en ciertas ciudades de Durango o de Coahuila o de Nuevo León o de Tamaulipas, de Veracruz, la complicidad de los policías es tan obvia que la delincuencia actúa con uniforme a veces. Es así de crudo, pero así es, Paco. Entonces el movimiento, si bien ha empujado, nos encontramos unos gobernadores que con un grande cinismo pues no logran responder a las necesidades de la gente, y eso ha obligado a que sigamos insistiendo que pues con independencia de los cambios que se han hecho, si no hay justicia y si no hay más exigencia a la gente, esto no va a cambiar. Y fíjate que sí te puedo decir que a diferencia de hace un año, Paco, una de las cosas que más importantes me parece es que hoy hay un movimiento de víctimas en distintos lugares en la República. Por ejemplo, en Monterrey se organizó un grupo de víctimas que se llama LUPA, Lucha por Amor, Verdad y Justicia, para exigir justicia para las personas desaparecidas. Está un grupo que se llama Guerrero hasta la Madre, está un grupo que se llama Jalapa por la Paz, o expresiones como Laguneros por la Paz o Juarenses por la Paz. Se empieza pues a articular un movimiento para exigir y avanzar en la justiciabilidad, que eso era pues decepción, y la verdad es que en ese ánimo pues creo que se han fortalecido experiencias de sociedad civil, Paco, Beatriz. Oye, ¿a qué se debe que la autoridad mexicana, el gobierno federal y los gobiernos estatales no han respondido a los reclamos de la sociedad, a los reclamos de ustedes, que son tan justos y tan válidos? Creo que hay tres razones. La primera es que hay un fenómeno estructural de corrupción. Hay un problema muy grande donde la propia, inclusive el general secretario, el titular del ejército, hablaba que las propias corporaciones tienen el delito infiltrado. El segundo problema es un problema de visión de las cosas. El presidente Calderón y su equipo y los gobernadores creen que el problema solo se va a arreglar por la fuerza, y sin darse cuenta que eso lo único que ha hecho es empeorar. Y el tercer problema tiene que ver con un fenómeno de un término de relación que todavía no tenemos una exigencia ciudadana. En muchos casos, lamentablemente, más que ciudadanos tenemos clientes. Hay un muy perverso sistema electoral que invierte mucho dinero. Las elecciones federales que hay ahorita en México y las elecciones en los 16 estados, incluido el Distrito Federal, van a costar, Paco, 24,000 millones de pesos solo de dinero público. Para que me entienda la gente que está en Estados Unidos, esos son como 2.300 millones de dólares. Es una bestialidad de dinero. Y son los recursos públicos, no te estoy hablando de recursos privados, Paco. Los recursos privados sabemos que se meten de manera ilegal. Entonces hay un clientelismo donde los partidos políticos se aprovechan de la necesidad y la pobreza de la gente. Luego, justamente por eso la gente tiene que emigrar, no porque quiera, sino porque no hay manera de sobrevivir. Y gasta el dinero en cualquier cantidad de pendejadas y corrupciones en las elecciones, que pues un poco ayudan, Paco. Oye, entonces, Emilio Álvarez y Casa, uno de los líderes del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que hoy cumple un año,
La diferencia entre hace un año y hoy en términos de violencia, ¿cuál es? Esencialmente que tenemos un movimiento de víctimas más fuerte, que tenemos una conciencia y un cambio de la narrativa y que tenemos algunos instrumentos que empiezan a atender esta grande deuda que existe con las víctimas y con la sociedad. Oye, ahora tú dices del sistema electoral perverso. ¿De qué manera este malestar, esta preocupación, esta irritación que existe a nivel social, cómo crees que se pueda traducir a nivel de resultados electorales? Mira, puede haberse un fenómeno que haya gente que no quiera votar y puede darse un fenómeno donde se reproduzca este aislamiento. El problema es que hay una crítica a los partidos políticos donde no se han deslindado claramente el uso indebido de los recursos. Yo soy de los que cree que este proceso puede servir para exigirle a los candidatos y luego pasarle la factura. No solamente, pero es una de las formas. Pero si no se genera una condición de respuesta, pues lo que va a pasar es que la gente va a buscar soluciones por fuera de los sistemas electorales. Y eso, pues lejos de fortalecer nuestra democracia, acentúa los conflictos. Oye, en días pasados tuvimos aquí a quien fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, y él nos decía que prácticamente México se encuentra en la última llamada de hacer cambios por la vía pacífica, porque si no, de lo contrario, pudiéramos nosotros estar involucrados en situaciones como las de países del Medio Oriente, donde la gente sale a las calles y trata de hacerse justicia por su propia mano, y hay una gran inestabilidad, una gran ingobernabilidad. ¿Cuál es la visión que tú tienes al respecto? Yo coincido con eso. Coincido con que si los gobernantes siguen viviendo en una burbuja, con altos sueldos y altos privilegios en un pueblo pobre, pues hay problemas serios. Mira, la mitad del territorio de México tiene un problema muy serio de sequía, Paco. En lugares como Durango, Zacatecas, hay una sequía, la peor desde 1941. El órgano de gobierno que hace la evaluación de la política social ya nos dijo que hay 52 millones de personas en pobreza y que en particular hay un problema severo de pobreza alimentaria. La sequía, Paco, va a dejar 2,5 millones más de personas con hambre. Cuando un pueblo tiene hambre, se pueden generar problemas. Entonces yo digo, ¿por qué en lugar de gastar tanto dinero en las elecciones, no gastamos dinero en alimentos, en pozos, en fuentes, en condiciones para la producción de la gente? Es que es cuando uno dice las prioridades de la democracia en México están de cabeza. Los partidos tienen grandes costos, los funcionarios tienen grandes sueldos y la gente tiene hambre. Pues las cosas están al revés, Paco. Es como si tú tuvieras una fábrica y le encargas al administrador que te la cuide, y este administrador se da una vida de rey y la fábrica produce poco. Entonces creo que lo que toca el tiempo es que los dueños de la fábrica tomemos más injerencia en la vida pública, porque nos están engañando y están abusando de nosotros. Oye, el poeta Javier Sicilia, el líder de este movimiento, llamó al voto en blanco en las elecciones de julio, y ya que considera que ninguna de las opciones políticas representa una salida al conflicto que atraviesa México por la violencia. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, Javier llamó al voto en blanco por dos razones, como tú bien dices. La primera es porque los partidos no están respondiendo a la emergencia nacional. Y la segunda es porque nos escamotearon la reforma política. O sea, lo que queríamos era candidaturas ciudadanas, la revocación del mandato o crear condiciones para la democracia participativa. ¿Esto qué es? Que hubiera el plebiscito, el referéndum. Y los partidos políticos, que a veces funcionan más como una poderosa partidocracia, se amañaron, o dicen en nuestra tierra, se amacullaron, ¿no? Y no permitieron que eso pasara. Entonces Javier está muy enojado y manda el mensaje de que esas cosas no deben de permitirse, y por eso externó la opinión del voto blanco. Y esa es una de las formas. El Movimiento por la Paz ha dicho que tiene pues una libre expresión para que cada quien haga lo que considere en los procesos electorales.
Hubo quien ofreció a Javier candidaturas, Javier no las aceptó y cree que esta es una manera de exigencia. Yo tengo alguna distinta manera de pensar sobre el particular, pero entiendo perfectamente el punto de Javier, porque pedimos la reforma política y no la trabajaron. Pues Javier cree que hay que pasar una factura y un costo. Yo, en lo particular, creo que hay que buscar maneras de facturar a partir de votar. Pero bueno, todas estas posiciones caben en un movimiento tan plural y tan diverso como es el Movimiento por la Paz, Paco. Oye, ¿ustedes tienen proyectado reunirse con los aspirantes presidenciales para escuchar sus propuestas? Queremos hacer un diálogo para exigir, queremos construir en torno a exigencia a los candidatos. Eso lo queremos hacer en mayo. Vamos a ver si se prestan. Si no se prestan, pues vamos a ir a poner la mesa fuera de sus oficinas y hacerles una serie de preguntas públicas que queremos que nos respondan. No queremos que nos digan los qué ya lo sabemos. Queremos que nos respondan los cómo. ¿Cómo van a proteger a las víctimas? ¿Cómo van a tener policías profesionales? ¿Cómo van a custodiar a los corruptos? ¿Cómo van a regresar al ejército a los cuarteles? ¿Cómo van a generar una condición para que los partidos gasten menos? ¿Cómo van a hacer la reforma política? Es decir, no queremos que vengan a hacer sus promesas. Queremos que escuchen lo que tenemos que decir. Esos cómo, si tú los sumas, dan como resultado el fin de la violencia y el inicio de una época de crecimiento, incluso económico, para enfrentar estas calamidades que vive nuestra nación ahora en una emergencia nacional. Oye, absolutamente. Oye, volviendo al tema principal que tú dices de que van a iniciar una gira aquí por Estados Unidos, ¿cuál es la intención de llevar a cabo esta gira? Mira, lo que queremos es generar un diálogo entre sociedades, porque creemos que parte del problema de lo que vive México viene de Estados Unidos. Y queremos advertir también al público estadounidense que podemos trabajar juntos para resolver el problema. Queremos hacer saber que se necesita detener el tráfico ilegal de armas a México y que ya el presidente Obama tiene manera para hacer esos controles. Clinton lo hizo en su momento, Bush lo cambió, y que queremos el público que sepa que las armas que en Estados Unidos matan gente también la matan en México. Queremos también discutir sobre el cambio de la política de drogas en México. En Estados Unidos el paradigma es un paradigma distinto al de México. Entonces queremos, con experiencia de policías y de gentes de la ley de Estados Unidos que han trabajado para convencer al público, que nos acompañen para dar su testimonio de por qué es tan importante cambiar la política. Y queremos también advertir, el tema de la migración tiene que verse distinto. De manera que estos tres ejes, el tema de las armas, el tema de las drogas y el tema de la migración, con un enfoque de paz y hablando especialmente con víctimas de México y Estados Unidos, queremos ir a recorrer estos lugares. Queremos irnos a parar en Texas y Arizona, donde venden las armas de manera ilegal, para que sepan lo que están causando tanto dolor. Y que los aliados de Estados Unidos, que hay muchos, gente que trabaja por la paz, gente que trabaja contra la violencia, gente que trabaja por los derechos humanos, se sumen. Esta caravana sale el 12 de agosto de Tijuana para llegar el 10 de septiembre a Washington. Le vamos a llamar la Caravana por la Paz o de Peace Caravan, porque queremos justamente un enfoque binacional. Queremos que nos acompañe la gente de la cultura, la gente del arte, la gente del teatro, poetas. Es una iniciativa que no es de gobierno, no es de partidos, es ciudadana. Pues vamos a depender de los apoyos que nos quieran dar y de quien nos quiera recibir. La gente que recorra la caravana, pues es gente que nos podrá acompañar o un tramo, o solo en una ciudad, o solo en un cachito. De manera que pues, la idea es esa, Paco. Emilio. Que vayamos sumando. Emilio, mira, esta es Beatriz, pues nosotros queremos saber de qué forma nosotros los podemos apoyar desde acá, porque a nosotros nos interesa muchísimo que haya esta continuidad. Este movimiento lo hemos estado hablando desde abril del año pasado.
Así que pues a nosotros nos da mucho gusto de que eso en realidad se lleve a cabo acá de este lado, porque es muy necesario de que sepan el sentir del migrante aquí en este lado. Nos importa mucho, Beatriz, y ustedes han estado muy de cerca, nos han hablado en todos los recorridos de la caravana. Entonces queremos que ustedes nos ayuden a difundirlo. Javier Sicilia va a estar en abril allá en California. Vamos a procurar que hable con ustedes y ahorita estamos empujando mucho a través de organizaciones en los Estados Unidos que nos están ayudando, como Global Exchange. Si ustedes se meten ahí a la página de Global Exchange, podrán tener alguna información. Lo vamos a subir en la página de internet del Movimiento por la Paz, pero ojalá que tengamos condición para que se reúnan con Javier ahora que está en abril, pues para que esté con ustedes en el programa y a partir de la influencia que ustedes tienen, pues se suben más comunidades y líderes hispanos. Pues mira, vamos a hablar contigo primeramente primero aquí de manera pública, contraer un compromiso con ustedes para que todas nuestras relaciones con la comunidad, nuestro capital, que es nuestro principal capital del programa, pues está al servicio de ustedes, porque lo que ustedes están haciendo es ingente, es necesario y es plausible. Entonces, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para ya cómo aterrizar las acciones ya en los hechos, pero de antemano cuenta con nosotros de manera incondicional. Pues muchísimas gracias. Ahora, mi pregunta es, cuando tú hablas de la migración, estos nuevos enfoques de la migración, ¿a qué te estás refiriendo? Mira, es que lo que tenemos que entender es que no va a haber muro que detenga a la gente, ¿no? Y que si hemos hecho una alianza comercial México-Estados Unidos, pues tenemos que repensar políticas de desarrollo conjuntas. Tenemos que repensar la política de cooperación. Mira, te pongo un ejemplo, Paco. O sea, ¿para qué nos sirve la iniciativa Mérida que nada más dota de helicópteros y no sirve a la reconstrucción del tejido social? Ese enfoque no sirve. Tenemos que entender que si México está mal, Estados Unidos no está bien. Entonces tenemos que generar mecanismos de cooperación distintos. Muy bien. Oye, y finalmente, ¿cuál es con qué te despides, con qué mensaje le das a nuestra gente para que esté unidos con ustedes e incluso para darles la perspectiva de este México en este momento tan difícil? Yo les digo que en momentos tan oscuros como los que vivimos, la luz brilla más. La luz de la esperanza, de la solidaridad y de la justicia. Les invito a estar en contacto. Si ustedes buscan en internet la página de Movimiento por la Paz .mx, van a estar ahí en contacto y que estemos muy pendientes para que nos veamos en agosto y hagamos una gran caravana para llegar a Washington. Pero una caravana de miles de vehículos. Eso esperamos, que es una caravana de miles y que vean que hay una fuerza, hay un amor, hay una esperanza en el pueblo latino y en el pueblo hermano de algunos que tienen esa visión en Estados Unidos, en una causa común que es la causa de la dignidad y de la paz. Y que las fuerzas del bien se unan a nivel internacional precisamente para hacer esa sinergia y derrotar al mal que tanto daño le está haciendo a México y tanto daño le está haciendo a Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, por supuesto. Emilio Álvarez y Casa, te agradecemos muchísimo tu atención. La verdad es de que tus conceptos son brillantes. Me has dejado así perplejo, anonadado, como decimos allá en... No, gracias, de veras, eres muy amable, te mandamos un saludo y un abrazo. Muy gentil, Emilio Álvarez y Casa. Un abrazo fraterno.